La bala le rozó el hombro mientras Nathan la protegía con su cuerpo, con la sangre filtrándose por su uniforme de seguridad. «Solo soy el portero», susurró, y sus miradas se cruzaron. La mano temblorosa de Elise Blackwood le tocó el rostro. La primera vez que una mujer lo hacía en 7 años. Amanece sobre una ciudad todavía medio dormida. En un apartamento sobrio en la zona este, Nathan Miller abre los ojos antes de que suene la alarma. 42 años han marcado líneas alrededor de sus ojos que hablan de cargas llevadas solo durante demasiado tiempo. La habitación contiene poco más allá de lo necesario. Una cama, una cómoda, una sola fotografía enmarcada de una niña con sus ojos. Ningún otro toque personal suaviza las paredes. Ninguna evidencia de una vida más allá de la supervivencia. Se mueve con precisión mecánica. Café negro brutal y fuerte. 50 flexiones sobre la alfombra desgastada. Ducha de exactamente 3 minutos. La rutina no ha variado en 3 años. El espejo refleja un rostro curtido por la edad, una barba incipiente salpicada de canas, ojos que han visto demasiado y esperado muy poco a cambio. En la pequeña habitación contigua a la suya, Nathan prepara la ropa para su hija Sophie, ahora de 12 años. Ella no ha hablado más de lo necesario desde el accidente automovilístico de su madre, un accidente que Nathan no pudo evitar porque él estaba trabajando un turno extra de seguridad. La culpa lo envuelve en el pecho cada mañana, tan familiar como respirar. ¿Examen de matemáticas hoy?, pregunta mientras conducen a la escuela en su viejo sedán. Sophie asiente, con la mirada fija en el paisaje. Nathan la observa alejarse, con la mochila al hombro, su postura cargando un peso que ningún niño debería soportar. Son 2 supervivientes que naufragaron en la misma isla, incapaces de construir un puente entre ellos. En la exclusiva urbanización Westlack, Nathan se desliza hacia su cabina de seguridad en la entrada principal. Sus colegas lo ven como confiable, pero reservado. El exmarine que nunca comparte historias de guerra. El viudo que trabaja turnos dobles sin quejarse. Se ha convertido en parte del paisaje, tan ignorado como las cámaras que monitorea. A través de su cabina con ventana, Nathan observa a los residentes en sus lujosos vehículos. Abogados, ejecutivos, cirujanos, personas cuyas vidas no se ven interrumpidas por la tragedia. Comprueba identificaciones, abre portones, monitorea las transmisiones de seguridad. Su presencia es reconocida con un breve asentimiento, si es que llega a reconocerlo. Al anochecer, ve un Mercedes negro desconocido, al ralentí, justo fuera del alcance del sensor de la puerta. El rostro del conductor está oculto, pero algo en la posición del coche despierta los instintos que Nathan ha reprimido durante años. Anota en el registro, pero ignora la inquietud. Hoy en día, no espera nada, ni bueno ni malo. Lo que Nathan no comprende es que mañana, la vida de este hombre invisible colisionará con fuerzas que pasó años evitando, despertando partes de sí mismo que creía muertas junto a su esposa. La lluvia azota la caseta de seguridad mientras Nathan trabaja en el turno de noche, sustituyendo a un compañero enfermo. La tormenta ha dejado sin electricidad a varias partes de la urbanización, incluido el mecanismo automático de la puerta principal. Nathan revisa manualmente los vehículos, de pie bajo el aguacero, con el uniforme empapado. Un Audi plateado se detiene, los limpiaparabrisas luchando contra el diluvio. La mujer que está dentro baja la ventanilla lo justo para entregar una tarjeta de identificación. Elise Blackwood, dice ella, con una sutil autoridad en su voz que sugiere que no está acostumbrada a que la interroguen. Nathan no reconoce el nombre, no es una residente habitual. La identificación la muestra como la esposa de Richard Blackwood, dueño de la mansión en Lakeview Drive que ha estado prácticamente vacía desde que Nathan empezó a trabajar aquí. Tengo que informar esto, señora, dice Nathan, notando su tenso agarre del volante, la mirada nerviosa hacia el retrovisor. Por favor, abra la verja, insiste, su fachada se resquebraja ligeramente. Mi marido me espera.
El protocolo dicta una verificación para visitantes desconocidos. Pero algo en sus ojos, un miedo controlado, hace dudar a Nathan. Antes de que pueda decidir, los faros inundan su visión periférica mientras el Mercedes negro que había visto ayer acelera hacia la verja. «Déjeme pasar ahora», dice Elise con silenciosa urgencia. Los instintos latentes de Aan se despiertan. Presiona el control manual. La verja empieza a abrirse y le indica que avance. Al pasar su coche, el Mercedes acelera, intentando colarse detrás de ella. Sin pensarlo, Nathan se coloca en el hueco, bloqueando el paso del vehículo con su cuerpo. El coche frena con un chirrido, a centímetros de sus piernas. Dos hombres aparecen. Trajes caros, mirada dura, profesionales, peligrosos. Política del Este, afirma Nathan rotundamente. Un vehículo por autorización. Estamos con la señora Blackwood, dice el conductor, con un tono que sugiere que se trata de una formalidad que se pasa por alto fácilmente. Entonces necesitarás que ella lo confirme. Los hombres intercambian miradas. Escuchen, contraten a un policía. Pueden esperar la autorización correspondiente o irse. Nathan interrumpe su voz, con la serena autoridad que antaño dominaba a los hombres en zonas de combate. Su mano descansa cerca de la pistola eléctrica en su cinturón, un gesto que no pasó desapercibido. Los hombres, tras un tenso enfrentamiento, se retiran a su vehículo, retrocediendo, pero permanecen estacionados fuera de la puerta. Nathan llama a la oficina de seguridad de la urbanización y luego regresa a su puesto, sacudiéndose la lluvia y la adrenalina. Una hora después, la mansión en Lakeview se ilumina como un faro en la tormenta. La radio de Nathan crepita con una llamada de emergencia. Posible intruso en la residencia de los Blackwood. Llega y encuentra la puerta principal entreabierta y una ventana destrozada. Desenfundando su taser, Nathan entra, gritando su presencia. Encuentra a Elise Blackwood en el estudio, con un teléfono en la oreja y la otra mano presionando un paño sobre un corte en la frente. Ella corta la llamada bruscamente al verlo. Seguridad, se identifica. ¿Estás herido? Entraron por la terraza, explica ella, manteniendo la compostura a pesar de las circunstancias. Conseguí activar la alarma y huyeron. Nathan asegura la casa antes de volver con ella. La policía está en camino. ¿Puedo? Señala su herida. Ella le permite examinar el corte. Es superficial, evalúa, sacando un botiquín de primeros auxilios del baño. Mientras limpia la herida, nota un ligero temblor en sus manos, la única señal visible de su miedo. «Eres buena en esto», observa ella. «Marines», explica simplemente. «Y ahora vigilas las puertas». Algo en su tono no es condescendencia, sino genuina curiosidad. Nathan no da más detalles. Llega la policía, toma declaración. La versión oficial es que fue un intento de robo, pero Nathan reconoce la precisión del allanamiento, la cámara específica desactivada, el corte limpio del cristal. Esto fue profesional. Mientras los agentes se preparan para irse, Elise lleva a Nathan aparte. Esos hombres en la puerta. No estaban conmigo. Sé cómo son tus ojos, dice simplemente. Tienes miedo. Algo cambia en su expresión. Reconoce que él ve más allá de su fachada cuidadosamente cuidada. Mi esposo viaja a menudo por negocios. Normalmente no vengo sola. ¿Y por qué esta noche? Lo considera un momento. A veces necesitamos un respiro. La declaración flota entre ellos, cargada de un significado tácito. La policía le sugiere que no se quede sola. Ellie llama, aparentemente a su marido, y su tono cambia a algo más reservado, más formal. Tras colgar, se gira hacia Nathan. Está enviando a alguien, pero no llegará hasta mañana. Duda. ¿Lo harías? ¿Consideraría la seguridad de la finca que alguien se quedara hasta entonces? El protocolo indica que Nathan llamaría a un sustituto para poder volver a su puesto, pero en lugar de eso, comunica por radio que se quedará en el lugar. Nota su alivio, sutil,
pero genuino. A medida que avanza la noche, mantienen una distancia profesional. Elise trabaja con su portátil en la sala. Nathan patrulla el perímetro. Pero de vez en cuando sus caminos se cruzan y en esos momentos algo tácito pasa entre ellos. Dos personas que reconocen algo familiar en la soledad del otro. Pasan los días. Nathan vuelve a su rutina, pero algo ha cambiado. Se encuentra vigilando el coche de Alyssa, anotando los días que viene a la finca y los días que no. Se dice a sí mismo que es un asunto profesional. El robo sigue sin resolverse. Los hombres del Mercedes no están identificados. Sophie nota el cambio. Pareces diferente, dice una mañana. Es la mayor cantidad de palabras que ha hilvanado en semanas. ¿Diferente en qué sentido?, pregunta Nathan, sorprendido. Ella se encoge de hombros, retirándose al silencio, pero su observación lo acompaña durante todo su turno. En la mansión Blackwood, se están implementando mejoras de seguridad. Una respuesta al robo. Asignan a Nathan la supervisión de las instalaciones, lo que lo lleva de nuevo a la órbita de Alyssa. Se entera de que tiene 38 años, estudió en Yale y trabaja como abogada corporativa a pesar de la riqueza de su esposo. Se comporta con una perfección practicada que Nathan reconoce como una armadura. Al tercer día de instalaciones, Nathan llega y encuentra a Elise en el jardín, descalza, con vaqueros y una blusa sencilla, un marcado contraste con su habitual aspecto pulcro. Intenta revitalizar un rosal abandonado. Tiene las manos sucias y el pelo recogido en una coleta despeinada. Mi madre plantó esto, explica al darse cuenta de que él la observa. Antes de que mi padre le vendiera la propiedad a Richard, Nathan se arrodilla junto a ella y examina una planta marchita. Esta podría ser irrecuperable. Me niego a aceptarlo, dice con serena determinación. A veces las cosas solo necesitan tiempo y la atención adecuada. Sus miradas se cruzan brevemente y Nathan siente que algo se resquebraja en su distanciamiento, cuidadosamente mantenido. Se ofrece a ayudar y trabajan codo, con las manos en la tierra. La conversación fluye con más facilidad en esta tarea compartida que entre escritorios pulidos e informes de seguridad. Elise pregunta por Sophie y Nathan se descubre compartiendo más de lo que pretendía. El silencio que se hizo entre ellos tras la muerte de Megan. Su miedo a estar fracasando como padre. Elise no le ofrece promesas vacías. En cambio, escucha con una presencia que hace que Nathan se sienta realmente comprendido por primera vez. Tiempo en años. A su vez, ella revela fragmentos de su propia vida. Su matrimonio con Richard Blackwood, 20 años mayor que ella, influyente en los negocios y la política. Él fue mi mentor primero, explica. Vio en mí un potencial que otros pasaron por alto. Pero hay algo en su tono que sugiere que la relación ha cambiado. Sus conversaciones continúan durante las semanas siguientes. Nathan rompe el protocolo y trae café de la tienda de afuera de la finca en lugar del café rancio del oficial de seguridad. Elise comparte libros de la biblioteca de la mansión, volúmenes sobre jardinería, sí, pero también poesía que habla del dolor y la renovación. Una noche, Nathan recibe una llamada urgente del colegio de Sophie. Ella ha tenido un ataque de pánico, el primero en meses. La encuentra en la enfermería, pálida y retraída. Mientras la lleva a casa, su teléfono vibra con un mensaje de Elise. Una pregunta sobre las nuevas cámaras de seguridad. No responde. Esa noche, mientras Sophie por fin dormía, Nathan se sentó a la pequeña mesa de la cocina, agobiado por el peso de sus responsabilidades. Su teléfono vibró de nuevo. Elise comprobó si todo estaba bien. En un momento de debilidad, la llamó. Sophie tuvo un día difícil, explicó, sorprendiéndose a sí mismo con su franqueza. ¿Quieres hablar de ello?, preguntó Elise con voz suave. Nathan se encontró compartiendo su mayor temor. Que el silencio de Sophie no fuera solo dolor, sino culpa. La noche del accidente, se suponía que debía recoger a Megan. Pero hubo un incidente en el trabajo y le pedí que condujera ella misma. Si hubiera estado allí. Nathan,
dijo Elise en voz baja. No podemos proteger a todos los que amamos en todo momento, por mucho que lo deseemos. Algo en su voz sugiere que conocía personalmente esta verdad. Cuando él preguntó, ella dudó antes de revelar que ella y Richard perdieron un hijo. Un mortinato hacía 3 años. Después de eso, algo cambió entre nosotros. Se sumergió en el trabajo, y yo aprendí a fingir que todo estaba bien. Esta comprensión compartida de la pérdida crea un puente entre ellos. Empiezan a verse fuera de la finca. Encuentros inocentes al principio. Un café en una tienda a medio camino entre sus mundos. Un mercado de agricultores donde Nathan lleva a Sophie, quien parece un poco más animada en la tierna presencia de Alisa. Nathan nota su gradual despertar. La forma en que los colores se ven más nítidos. Cómo se descubre a sí mismo notando el cambio de color de las hojas. La forma en que las raras sonrisas de Sophie se sienten como regalos inesperados en lugar de dolorosos recordatorios de lo que han perdido. Pero a medida que se acercan, Nathan también se da cuenta de la vigilancia que emerge de sus ojos. El Mercedes negro aparece con cada vez más frecuencia, una sensación de ser observado durante sus turnos. Mantiene esta preocupación por Elise, no queriendo perturbar la frágil paz que ella parece haber encontrado en su amistad. Entonces llega la noche que lo cambia todo. Nathan recibe una llamada de Elise llena de pánico a las 2 de la mañana. Está sola en la mansión, convencida de que alguien intenta entrar de nuevo. Nathan corre allí, saltándose los protocolos, impulsado por algo más fuerte que el deber profesional. Encuentra la casa segura, pero Elise visiblemente conmocionada. Ella le muestra una nota dejada en su almohada, imposible de haber sido colocada allí sin violar la seguridad. El mensaje es simple. Él lo sabe. Nathan sugiere llamar a la policía, pero Elise se niega. No lo entiendes. Richard no solo es poderoso. Es peligroso cuando se siente amenazado. ¿Amenazado por qué?, pregunta Nathan, aunque una parte de él ya sabe la respuesta. Elise lo mira fijamente. Por cualquier cosa que no pueda controlar, por cualquiera que vea mi verdadero yo, no la versión que él creó. La implicación pende entre ellos. Que su conexión, por inocente que haya sido en acción, ha despertado algo que amenaza las cuidadosas construcciones de sus vidas separadas. Y ahora han llegado a un punto en el que deben retirarse a sus respectivas soledades o reconocer que algo profundo ha cambiado dentro de ambos. Al amanecer, se sientan en silencio en la terraza, ninguno de los dos listo para expresar la decisión que se les presenta. Pero cuando la mano de Alisa encuentra la suya al otro lado de la mesa, Nathan no se aparta. Y con ese simple roce, se toma una decisión que desencadenará consecuencias que ninguno podría haber anticipado. A la mañana siguiente, Nathan llama diciendo que está enfermo por primera vez en 3 años. Después de dejar a Sophie en la escuela, conduce hasta un almacén en las afueras del pueblo. Dentro, bajo una lona, yacen los restos de su vida anterior. Cajas de condecoraciones militares, equipo especializado y un portátil que no ha tocado desde que se convirtió en civil. El asesor de seguridad que fue antes del matrimonio, antes de la paternidad, antes de la pérdida, redujo su mundo a la mera supervivencia. Tenía habilidades que iban mucho más allá de revisar identificaciones en una puerta. Habilidades que enterró deliberadamente junto con sus ambiciones. Nathan reinicia la memoria muscular de contraseñas de la computadora portátil a pesar de los años. Comienza con los registros públicos. El imperio empresarial de Richard Blackwood, sus conexiones políticas, su caridad. Cimientos sólidos. A primera vista, el hombre es un pilar de éxito y respetabilidad. Pero Nathan sabe por experiencia que el poder proyecta sombras, y en esas sombras, los secretos prosperan. Descubre que la primera esposa de Richard murió en circunstancias misteriosas, dictaminada por suicidio, pero el detective investigador se jubiló repentinamente con una generosa pensión poco después. 3 de los rivales comerciales de Richard sufrieron caídas abruptas tras rumores de irregularidades financieras o escándalos personales. Los patrones emergen lenta pero inequívocamente.
El teléfono de Nathan vibra. Un mensaje de Elise. Necesitamos hablar, no en casa. Sugiere una ruta de senderismo a las afueras de la ciudad, lejos de cámaras de vigilancia y dispositivos de escucha. La precaución lo dice todo. Se encuentran mientras las sombras de la tarde se alargan. Elise parece agotada, su compostura habitual se desvanece. Caminan en silencio al principio, las hojas de otoño crujiendo bajo sus pies hasta que llegan a un mirador lejos de otros excursionistas. Richard llamó esta mañana, dice finalmente. Regresa mañana, no la semana que viene como estaba previsto. Nunca antes había cambiado su agenda de esta manera. ¿Crees que sabe de nosotros? Elise lo mira con una sonrisa triste en los labios. No hay ningún nosotros que lo amenace de ninguna manera, Nathan. No hemos hecho nada malo, pero aún así le tienes miedo. No lo niega. En cambio, revela la verdadera naturaleza de su matrimonio. Como la mentoría de Richard se convirtió en control. Como su apoyo llegó con hilos invisibles. Como sus celos se disfrazaron de protección. Después de perder al bebé, quise irme. Dejó claro que esa no era una opción. ¿Cuánto olvidaste?, pregunta Nathan. El instinto protector que había reprimido durante años se enciende con fuerza e inmediatez. No directamente. Richard nunca amenaza. Demuestra. Su exasistente solicitó el divorcio en contra de la voluntad de su esposo. De repente, su esposo obtuvo la custodia de sus hijos basándose en pruebas que aparecieron de la nada. Elise contempla el valle. Richard no solo tiene dinero. Tiene información, contactos en lugares que deberían estar fuera de su control. Nathan comparte sus propios hallazgos, observando cómo la expresión de Elise cambia del miedo a una resignada confirmación. He sospechado mucho de esto, admite, pero al oírlo se confirma. Respira hondo. Necesito dejarlo, Nathan. Llevo meses planeándolo, reuniendo pruebas de sus negocios, creando una póliza de seguros. El allanamiento a la mansión. Nathan se da cuenta de que no estaban allí por ti. Buscaban lo que hayas recopilado. Elise asiente. La noche que llegué a la finca, descubrí que Richard me estaba siguiendo. Necesitaba recuperar algo de la caja fuerte, algo que pudiera protegerme si alguna vez conseguía irme. ¿Y conseguiste lo que necesitabas? Sí. Su mano toca el bolsillo de su chaqueta inconscientemente. Pero aún no es suficiente. Hay más en su oficina. Archivos que expondrían no solo sus prácticas comerciales, sino también sus conexiones con personas que nunca deberían tener poder. Nathan sabe que debería irse. Su deber es con Sophie, reconstruir su vida fracturada, no volver a sumergirse en aguas peligrosas. Pero mirar a Elise, su inteligencia y coraje, su negativa a seguir siendo prisionero del miedo, despierta algo en el que ha estado latente desde la muerte de su esposa. Dime qué necesitas, dice simplemente. El plan se forma rápidamente. Elise se mantendrá normal cuando Richard regrese, mientras que Nathan usará su autorización de seguridad y sus habilidades recuperadas para acceder al edificio de oficinas de Richard durante una gala benéfica. La noche siguiente, Elise proporciona detalles que solo alguien familiarizado con los hábitos de Richard sabría. El teclado oculto bajo su escritorio, la rotación de la combinación de su caja fuerte, los patrones de los guardias de seguridad. Al caer la noche, se levantan para irse, su aliento visible en el aire fresco. Elise duda, luego toma la mano de Nathan. Siento haberte involucrado en esto. Tienes que pensar en Sophie. Yo estoy pensando en ella, responde Nathan. Quiero que vea que todavía hay cosas por las que vale la pena luchar, personas que vale la pena proteger. Las palabras lo sorprenden. Parecen algo que diría el hombre que solía ser, no el cascarón vacío en el que se ha convertido. Sus dedos permanecen entrelazados un instante más de lo necesario. Ningún beso, ninguna declaración dramática, solo el simple y profundo contacto de dos personas que reconocen algo en el otro que vale la pena arriesgar. La noche siguiente, mientras Richard y Elise asisten a la gala,
Nathan recorre el edificio de oficinas con la precisión calculada de su vida anterior. Navega por los sistemas de seguridad, cronometra los patrones de patrulla, accede a la oficina privada de Richard mediante métodos que no dejan rastro. En la caja fuerte oculta, encuentra lo que Elise describió: documentos que vinculan a Richard con sobornos judiciales, operaciones de chantaje y cosas peores. Pero entre ellos hay algo inesperado. Fotos de vigilancia del propio Nathan que datan de meses antes de conocer a Elise. Fotos de él con Sophie en su escuela, en el supermercado, tienda, en la tumba de Megan. La comprensión lo golpea con una claridad escalofriante. Nathan no fue asignado al azar a la finca Westlack. Su puesto, toda su carrera postmilitar, ha sido orquestada. Richard Blackwood lo ha estado observando mucho antes de que Elise entrara en su vida. ¿Pero por qué? La respuesta llega cuando Nathan oye que el ascensor a la planta ejecutiva se activa horas antes de que alguien debería regresar de la gala. Asegura las pruebas, borra sus huellas digitales y se escabulle por un pasillo de servicio justo cuando se abren las puertas del ascensor. Desde las sombras, observa a Richard Blackwood emerger solo, dirigiéndose con determinación a su oficina. Nathan escapa del edificio sin ser visto, pero con la inquietante certeza de que nada en su conexión con Elise ha sido casualidad, y que el peligro que enfrentan es mucho más personal de lo que ninguno de los dos imaginaba. A la mañana siguiente de la infiltración en la oficina, Nathan espera a Elise en el punto de encuentro acordado, un rincón tranquilo de un parque público donde la vigilancia sería difícil. Ella no viene. Sus llamadas van directamente al buzón de voz, sus discretos mensajes de texto sin respuesta. El miedo se instala en su estómago mientras conduce hacia la finca para su turno, manteniendo la apariencia de normalidad mientras su instinto le grita que algo anda mal. En la oficina de seguridad, pregunta casualmente por los Blackwood y descubre que el coche de Richard salió temprano esa mañana. Inusual para un sábado. Nathan debate sus opciones. Ir directamente a la mansión levantaría sospechas. Abandonar su puesto activaría los protocolos. En cambio, accede a los archivos de seguridad y retrocede a la madrugada. Allí, a las 3:17 de la mañana, el coche de Richard sale de la finca, pasando junto al colega de Nathan en la puerta. El ángulo de la cámara no muestra el asiento trasero. A la hora del almuerzo, Nathan conduce hasta el programa de fin de semana de Sophie y firma su salida temprano. «Papá», pregunta ella, con preocupación en los ojos por su comportamiento inusual. «Solo quería pasar el día contigo, pequeña», dice, forzando una calma que no siente. La lleva a su apartamento, dejando claro que estuvieron juntos en casa toda la tarde, una coartada. Empaca una maleta pequeña y le dice a Sophie que podrían ir a visitar a su abuela mañana. Luego llama a la única persona de su vida anterior en la que todavía confía, Marcus. Ahora es investigador privado especializado en casos que la policía no toca. «Necesito que vigiles a Sophie esta noche», explica Nathan cuando llega Marcus. «No abras la puerta. No dejes que se acerque a las ventanas». Marcus observa el rostro de su amiga. «Has vuelto, ¿verdad? Sea lo que sea». Nathan no lo confirma ni lo niega. Simplemente le entrega un sobresellado. «Si no vuelvo por la mañana, esto va a la oficina del FBI. Agente Teresa Ramírez. Nadie más». Al anochecer, Nathan se acerca a la mansión Blackwood desde la orilla del lago, evitando las cámaras de seguridad. La casa está iluminada, pero en silencio. Se cuela entre los jardines mientras los sensores, usando el conocimiento adquirido en la instalación que supervisó, accediendo a la puerta de la terraza a través de un punto ciego en la cobertura. Dentro, la casa se siente extraña, demasiado quieta, demasiado perfecta. En el estudio, encuentra a Richard Blackwood esperando en un sillón de cuero, con un vaso de cristal en la mano, como si esta intrusión fuera una cita. «Señor Miller», dice Richard con voz refinada y controlada. «Me preguntaba cuándo llegaría. Ha llegado antes de lo que esperaba. Eficiente, como su historial sugería». «¿Dónde está?», pregunta Nathan,
sin molestarse en fingir. Richard da un sorbo a su bebida. Mi esposa está indispuesta en este momento. Las mujeres se ponen tan sensibles cuando sus ilusiones se ven destrozadas. Señala la silla de enfrente. Por favor, siéntese. Se ha tomado muchas molestias para entrar en mi casa. Lo menos que puedo ofrecerle es una conversación. Nathan permanece de pie. Si la ha oído dolida, la risa de Elise Richard es genuina. Malinterpreta por completo la situación. Elise no es una víctima, señor Miller. Es arquitecta. Desliza una carpeta sobre el escritorio. Dentro hay fotos. Nathan y su esposa Megan felices hace años. Luego Nathan de uniforme en zonas de combate. Informes de vigilancia sobre sus operaciones militares. Historiales médicos posteriores a su baja. El informe del accidente de coche mortal. La muerte de tu esposa no fue un accidente, dice Richard, observando el rostro de Nathan. Cortaron los conductos de los frenos. Una técnica familiar para alguien con tu pasado, aunque más tosca que tu trabajo habitual. El suelo parece tambalearse bajo los pies de Nathan. ¿Qué dices? Que tu culpa es infundada. No causaste su muerte al pedirle que condujera esa noche. Fue atacada por quien eres, por lo que eras. Richard se inclina hacia adelante. O mejor dicho, por lo que alguien quería que te convirtieras. Lese, susurra Nathan. La traición lo quema. No, corrige Richard. La gente para la que trabaja Elise. La misma gente que consiguió que te contrataran en Westlack Estate. La misma gente que te ha estado observando durante años, esperándote. Estar lo suficientemente roto, lo suficientemente aislado como para ser útil. La mente de Nathan corre, reevaluando cada interacción, cada aparente. Un encuentro casual. Se me acercó deliberadamente. Por supuesto que sí. El viudo afligido, el exmilitar con habilidades especializadas desperdiciadas, el padre dedicado que haría cualquier cosa para proteger a su hijo. La expresión de Richard se transforma en algo parecido a la compasión. Estabas perfectamente posicionado dentro de mi operación de seguridad, pero pasabas desapercibido, y eras vulnerable precisamente donde Elise destaca, ofreciendo comprensión, conexión, esperanza. Richard se levanta, se acerca a la ventana. Lo que tú no sabes, lo que calcularon mal, es que Elise y yo no hemos sido marido y mujer en ningún sentido real durante años. Nuestro matrimonio es un acuerdo comercial, una alianza política. Conozco sus otras lealtades desde hace tiempo. Se abre una puerta y entra un contrato de arrendamiento. Parece ilesa pero tensa, sus ojos se encuentran con los de Nathan con una expresión que él no puede interpretar. Díselo, le ordena Richard. Dile para quién trabajas realmente. La compostura de Elisa no flaquea. Una división gubernamental que no existe oficialmente. Llevamos años construyendo un caso contra Richard. Comercio internacional de armas, interferencia electoral, manipulación judicial. ¿Y me necesitabas por qué? Pregunta Nathan, ¿la sensación de traición amenazaba con abrumarlo? Porque ya estabas dentro. Porque tus antecedentes te hacían valioso. Porque, duda, porque tu perfil psicológico indicaba que responderías a su particular enfoque. Richard termina por ella. El padre devoto, el hombre de principios, abatido por las circunstancias, anhelando un propósito. Se vuelve a llenar el vaso. Es bastante elegante, la verdad. Casi admiro la estrategia. Nathan los mira. Estos sofisticados oponentes jugando a un juego que apenas empieza a comprender. El allanamiento, la vigilancia, la nota, todo montado. Algunas cosas, admite Elise. No todas. Las pruebas en la oficina de Richard. Real, dice con firmeza. Todo lo que te conté sobre lo que ha hecho es cierto. Lo que omite, interviene Richard, es que sus empleadores han hecho cosas peores. Todo bajo el pretexto de la seguridad nacional. Se gira hacia Elise. Cuéntales sobre la operación Luz Negra.
Diles quién autorizó realmente el ataque que mató a esos niños en la provincia de Rael. La operación que provocó su renuncia. El rostro del arrendatario palidece. Eso es información clasificada. No para mí, dice Richard con frialdad. Nada lo es. El mundo de Nathan se reduce a una única y devastadora conclusión. Ha sido un peón, manipulado por ambos bandos en un conflicto que desconocía. La conexión que creía haber encontrado con Elise, el sentido de propósito reavivado, todo calculado para explotar sus vulnerabilidades más profundas. Y, sin embargo, la mirada en los ojos de Alyssa contiene algo más allá del cálculo. El temblor en su voz al pronunciar su nombre sugiere una complicación que ni ella ni sus supervisores previeron. El enfrentamiento se interrumpe con el sonido de vehículos acercándose. Múltiples monitores de seguridad veloces muestran camionetas negras violando la puerta. Parece, dice Richard con calma, que tus colegas han decidido acelerar el proceso. Nathan toma una decisión que cambiará sus vidas. Apunta con su arma, no a Richard ni a Elise, sino a la amenaza inminente. ¿Dónde están las pruebas en su contra? Le pregunta a Elise. Nathan, no lo entiendes. Las pruebas, insiste. Ahora, cuando ella duda, Richard responde sorprendentemente. La habitación segura del noroeste, detrás del Monae. Nathan mira fijamente a Elise. Me usaste. Me dejaste creer que la muerte de mi esposa fue culpa mía cuando sabías la verdad. Al principio no, susurra. No supe de Megan hasta más tarde. ¿Para entonces? ¿Para entonces? ¿Qué? Exige. Para entonces, ya no era solo una operación. Su mirada lo sostiene, firme, a pesar del peligro inminente. Elige ahora, Nathan. No hay término medio. En ese momento, con agentes armados acercándose y años de manipulación expuestos, Nathan toma una decisión. No por Richard ni Elise ni por sus respectivas causas, sino por la verdad, por la justicia, por el futuro de su hija en un mundo donde fuerzas poderosas tratan las vidas comunes como prescindibles. Y esa decisión exigirá el máximo sacrificio. 6 meses después, Sophie se sienta en la terraza de una cabaña junto al lago, dibujando las aves acuáticas que se reúnen cerca de la orilla. Últimamente habla más. No mucho, pero lo suficiente como para alegrar el corazón de Nathan al escuchar su voz. Dentro, Nathan revisa documentos esparcidos sobre una mesa rústica. Pruebas que ni Richard Blackwood ni la agencia de Elise han podido suprimir. Pruebas que han provocado audiencias en el Congreso, renuncias e investigaciones criminales. La verdad, con toda su complejidad y ambigüedad moral, emerge gradualmente a la luz. El precio ha sido alto. La carrera de seguridad de Nathan ha terminado. El imperio de Richard Blackwood se desmorona, aunque el propio hombre ha desaparecido entre las redes de protección de los poderosos. Y Elise, la puerta se abre. Alice entra cargando la compra, con el pelo más largo ahora, su ropa de diseñador reemplazada por vaqueros y franela. El programa de protección de testigos le ha dado una nueva identidad. Pero en estos momentos aislados, puede ser ella misma, quien quiera que sea. Después de años de engaño, Sophie está hablando con los pájaros, dice, dejando sus maletas. Frases completas. Nathan asiente, todavía a veces inseguro de cómo conciliar lo que pasó entre ellos. La noche en la mansión terminó en caos. Richard escapa por un lado, Nathan se hace con las pruebas y Elise huye por otro mientras agentes de varias agencias convergían. Sobrevivieron gracias a las habilidades de Nathan y al conocimiento interno de Elise, y finalmente contactaron con Marcus, quien los conectó con el agente Ramírez, Andrew y Ramírez. Y la verdad resultó ser más compleja de lo que Richard o Elise habían presentado. Ambos habían manipulado a Nathan. Ambos habían ocultado información crucial. Pero Elise tomó una decisión en esos momentos finales. Proteger a Nathan y a Sophie, exponer operaciones que nunca debieron haber sido autorizadas, romper con sus contactos y la protección que ofrecían. El Departamento de Justicia llamó.
Natán dice que quieren otra declaración la próxima semana. Y Lisa siente, el peso de sus decisiones se hace evidente en su postura. ¿Me perdonarás alguna vez?, pregunta en voz baja. No es la primera vez que plantea esta pregunta. Natán la observa. La manipulación es imperdonable. Las mentiras hieren profundamente. Pero también la recuerda interponiéndose entre Sophie y el peligro durante su huida. La recuerda negándose a ser rescatada cuando no los incluía a él ni a su hija. Recuerda su testimonio, que ha empezado a desentrañar décadas de operaciones encubiertas. Música, no estoy seguro de que, perdón, sea la palabra correcta, dice finalmente. Pero entiendo las decisiones tomadas por desesperación, por creer que el fin justificaba los medios. Piensa en su propio servicio militar, en las concesiones que hizo en nombre de un bien mayor. Entiendo lo que significa convertirse en alguien a quien no reconoces. Y Liz se acerca a la ventana, observando a Sophie desde afuera. ¿Y quiénes somos ahora? Natán se une a ella. Sus manos no se tocan, pero están lo suficientemente cerca como para sentir la presencia del otro. Somos quienes elegimos ser de ahora en adelante. Observan a Sophie en silencio. Esta niña recuperando su voz. Esta familia inesperada forjada en el engaño, pero posiblemente salvada por la verdad. No hay un abrazo apasionado, ni promesas de amor eterno. En cambio, hay algo más excepcional. Dos personas que han visto lo peor el uno del otro y aún así eligen permanecer, reconstruir, creer que incluso las vidas construidas sobre mentiras pueden encontrar tierra firme. Soy un día a la vez, susurra Liz. Natán asiente. Es suficiente. Esta frágil pieza, esta confianza cuidadosa, esta segunda oportunidad que ninguno de los dos esperaba encontrar. No es un final de cuento de hadas, sino quizás algo más valioso. Un comienzo ganado con sacrificio y decisión.